Durante décadas, Robin Williams fue el alma de millones. Su energía inagotable, su risa contagiosa y su capacidad para improvisar parecían venir de otro mundo. Pero lo que pocos sabían es que, tras esa alegría infinita, se escondía una mente cansada, llena de sombras y secretos. Robin no solo era un actor, era un volcán de emociones. Podía hacer reír y llorar en la misma escena. Sin embargo, su habilidad para entender el dolor ajeno provenía del suyo propio. Detrás de cada carcajada, había una batalla que nunca dejó de pelear. Desde joven, Robin creció sintiéndose solo. A pesar de venir de una familia acomodada, su infancia fue silenciosa. Pasaba horas encerrado en su habitación imaginando personajes para escapar de la soledad. Así nació su talento, y también su primera máscara. Cuando llegó a la fama con Mork and Mindy, todo cambió. El mundo lo amaba, pero el éxito lo consumía. Las luces, los aplausos y la presión de ser siempre divertido lo fueron rompiendo lentamente por dentro. Nadie notaba el desgaste tras su mirada cansada. A finales de los 80, Robin cayó en un espiral oscuro. El estrés y la fama lo empujaron hacia adicciones que casi acaban con su carrera. Él mismo admitía que la risa se había vuelto su escudo, su única forma de no enfrentarse a la tristeza que lo perseguía. Pero más allá de los excesos, había algo más profundo. Robin sentía una desconexión con la realidad. Sus personajes eran tan intensos que, al terminar cada película, le costaba volver a ser el mismo. Era como si su mente quedara atrapada entre ficción y vida. Su interpretación en el Club de los Poetas Muertos fue una advertencia disfrazada de arte. Esa película hablaba de libertad, de dolor y de la necesidad de expresarse. Muchos años después, esas mismas palabras cobrarían un sentido trágico. A lo largo de su vida, Robin intentó encontrar respuestas en la espiritualidad, meditación, terapia, incluso viajes interiores, donde buscaba reconectarse con algo superior. Pero cada vez que volvía a la realidad de Hollywood, esa luz interna se apagaba un poco más. Su familia y amigos sabían que algo no estaba bien. Robin podía pasar de la euforia a la tristeza en cuestión de minutos. Su mente, brillante y sensible, era también su propio enemigo. Era el precio de sentir demasiado. En sus últimos años, Robin fue diagnosticado con una enfermedad neurológica degenerativa. El cuerpo y la mente comenzaban a fallarle. Él, que había dedicado su vida a hacer reír, se enfrentaba al miedo más profundo: perder su esencia. La noche en que decidió irse, el mundo no lo entendió. ¿Cómo alguien tan amado podía haber sentido tanto dolor? Pero en su despedida quedó un mensaje silencioso. Incluso los que más hacen reír son los que más necesitan ser escuchados. Después de su partida, muchas teorías surgieron. Algunos decían que fue la enfermedad, otros que había algo más, una especie de sensibilidad espiritual que lo conectaba con el sufrimiento humano a un nivel insoportable. Robin parecía cargar con el dolor del mundo. En entrevistas antiguas, hablaba del miedo a desaparecer, de cómo el ego podía destruir a un artista. Decía que el humor era una forma de salvarse, pero que si dejabas de reírte de ti mismo, el abismo te consumía. Quizás esa fue su verdadera profecía. Hoy, su legado sigue vivo. Películas, frases y risas que aún sanan a millones. Pero detrás de cada escena hay un recordatorio. La felicidad no siempre se ve, y a veces el payaso que más alegra al mundo es el que más llora cuando se apagan las luces. Muchos pensaron que Robin simplemente no pudo con la presión, pero la verdad era mucho más compleja. Su mente, siempre activa, funcionaba a una velocidad que pocos podían seguir. Era un genio que no encontraba descanso ni siquiera en sus propios pensamientos. Cuando estaba solo, las voces en su cabeza no se callaban. Era como si miles de ideas se chocaran entre sí, generando un ruido constante. Ese caos interno era lo que lo hacía tan brillante, pero también lo que lo destruía lentamente. Su casa era un refugio silencioso. Lejos de los reflectores, pasaba horas pintando,
escuchando música clásica o simplemente mirando por la ventana. Muchos lo describían como un alma vieja, alguien que había vivido demasiadas vidas en una sola existencia. Su esposa contó que, en los últimos meses, Robin tenía momentos de lucidez donde parecía ver más allá del dolor. Decía que sentía la presencia de algo más grande, una especie de energía que lo llamaba, como si supiera que su misión en este mundo estaba llegando a su fin. Otros aseguran que Robin hablaba del tiempo como si lo entendiera de una manera distinta. Decía que la vida era un escenario temporal y que la verdadera existencia ocurría fuera de él, donde no hay risas ni llantos, solo conciencia pura. Esa visión filosófica lo acompañó hasta el final. Muchos no lo sabían, pero Robin leía sobre espiritualidad, física cuántica y misticismo. Buscaba respuestas a preguntas que nadie en Hollywood se atrevía a hacer. ¿Quién soy cuando ya no soy el personaje que todos esperan? En una entrevista confesó algo inquietante. La comedia es una forma de escapar de uno mismo. Esa frase parecía ligera, pero escondía un grito de ayuda. Robin no quería ser el payaso eterno, quería ser visto como un ser humano que también sentía miedo. Con el paso de los años, sus amigos notaban una transformación. Su humor seguía presente, pero era más oscuro, más filosófico. Sus bromas hablaban del paso del tiempo, del olvido, y de cómo la fama podía vaciar el alma poco a poco. Hollywood, en su crueldad habitual, siguió pidiendo más. Más risas, más energía, más Robin. Nadie le permitió ser débil ni humano. En un mundo que aplaude la risa, no hay espacio para el silencio. Y él lo sabía demasiado bien. Fuera del set, el actor se refugiaba en pequeños gestos. Le gustaba abrazar al equipo técnico, agradecerles, hacerlos reír. Era su forma de decir, gracias por estar aquí, aunque por dentro estuviera gritando por ayuda. Sus hijos recordaron que era un padre cariñoso, pero también distante. Tenía tanto amor para dar y al mismo tiempo, tanto miedo de perderlo todo. Vivía con la culpa de no poder ser completamente feliz, incluso teniendo todo lo que el mundo admira. Con el tiempo, Robin comenzó a notar cambios extraños en su cuerpo. Movimientos involuntarios, olvidos, confusión. La enfermedad que lo afectó, poco conocida en ese momento, distorsionaba su percepción del mundo. Era como si su propio cerebro lo traicionara. Esa enfermedad fue una prisión invisible. No solo afectaba su cuerpo, también su mente. Le hacía ver cosas que no estaban ahí, sentir angustia sin motivo y dudar incluso de su realidad. Para un hombre tan consciente de todo, fue una tortura indescriptible. Sus últimos meses fueron una mezcla de ternura y tristeza. Intentaba sonreír, pero su mirada reflejaba cansancio. En algunas fotografías puede verse esa dualidad: el hombre que hacía reír al mundo y el alma que ya no encontraba salida. Robin Williams fue un alma antigua, atrapada en un cuerpo moderno. Un comediante, un filósofo, un ser humano que transformó su dolor en arte. Su partida no fue el final, sino el recordatorio de que la empatía es la risa más poderosa, porque cuando comprendemos el sufrimiento del otro, dejamos de reírnos del mundo y empezamos a reír con él.